vamos a ver hoy a partir del versículo 29. Números 35, 29. Números 35, 29. Vamos a leerlo, dice así. ¿Lo tienes? Okay, dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contamines pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te damos a ti la gloria, la honra. Te damos gracias, Señor, porque Dios, cada día, Padre, podemos depositar nuestra confianza en ti, Señor. Podemos depositar, Señor, nuestra esperanza en ti. Y sabemos, Dios, que no seremos avergonzados por causa de eso, Señor. Dios, tu palabra es real, tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor, hasta lo más profundo de nosotros. Y, Señor, discierne las intenciones del corazón y del alma. Y, Padre, aquí estamos hoy, delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos que esa espada de doble filo, Señor, no es agradable, Padre, pero te pedimos que la hagas eficaz en nuestras vidas. Que sea viva, Dios, el día de hoy en nuestras vidas. Que sea viva, eficaz y más cortante, Señor, que toda espada de doble filo. Ayúdanos, Dios, a poder continuar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder seguir confiando en tu palabra y en lo que tú harás. A ti, Señor, sea la gloria y la honra y la autoridad en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado platicando acerca, o más bien traemos un tema recurrente, que es el tema de los levitas. Si tú te acuerdas, desde el capítulo 35 estamos hablando de los levitas. Primero comenzamos hablando acerca de que estos levitas tendrían una herencia especial. Cuando vemos en la palabra y vemos que el levita o la tribu de Leví no iba a tener una herencia como las demás naciones, como las demás tribus, no iba a tener una herencia como sus demás hermanos, pues. La tribu de Leví iba a tener una herencia especial, y esa herencia especial era Dios. Entonces vemos cómo Dios recuerda nuevamente, antes de entrar a la tierra prometida, les recuerda nuevamente que ellos van a tener que estar en un lugar especial. Hasta este momento han estado alrededor del tabernáculo, caminando a través del desierto por más de 40 años, y entonces ahora Dios les dice: cuando entren a la tierra prometida va a pasar algo especial, y ustedes van a vivir en ciertas ciudades. 48 ciudades les van a dar a todos ustedes, los levitas, para que ustedes vivan, con 3,000 codos alrededor de esa ciudad, más o menos 1,5 kilómetros alrededor. Y entonces en esas ciudades ustedes van a vivir, ustedes, sus familias, van a tener un pedacito de tierra, no para comerciar, sino más bien para sobrevivir. Porque yo les voy a dar el alimento, porque Dios dice: yo seré su propia herencia. Pero no solamente eso, sino que también seguimos hablando en este capítulo 35, porque todavía no lo acabamos, seguimos hablando de la responsabilidad que tenían los levitas. Y entonces estos levitas se les ordenó que les dieran 6 ciudades de refugio, las cuales hemos estado platicando. 6 ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio, dice la palabra, que iba a ir allí a refugiarse el homicida, aquel que había matado. Y entonces prácticamente lo que hacían los levitas dentro del pueblo, todo el territorio del pueblo de Israel, en esas 48 ciudades, era
ser de influencia para el pueblo de Israel, en lo cual el mismo pueblo de Israel tendría que ser exhortado y animado para seguir en su relación con Dios, porque prácticamente eso era lo que hacían los levitas y los sacerdotes, promovían la relación con Dios, aquel que los había sacado y librado de la tierra de Egipto. Entonces, estos levitas eran los que promovían esa relación. Y entonces esa misma promoción dentro de todo el pueblo de Israel tendría que darse a través de lo que los levitas o como ellos trabajaran en medio de todo el pueblo. Y por eso esas 48 ciudades serían como un lugar específico, un lugar especial en el cual Dios establecería que los levitas no solamente vivieran, sino también habría ciudades de refugio y que también serían como unos lugares en donde la gente podría encontrar remanso, la gente pudiera encontrar ayuda, la gente pudiera encontrar sabiduría, la gente pudiera encontrar dirección a sus propias vidas. ¿Por qué? Porque los levitas tenían en sus manos y tenían en su corazón y en sus ojos también y dentro de su vida y en sus labios la palabra de Dios misma. Entonces, a través de eso, el pueblo de los levitas tendrían que influenciar, exhortar, ayudar, aconsejar y llevar, promover a Dios en la vida de las demás tribus del pueblo de Israel. Entonces, esa era una chamba muy grande, porque los levitas y los sacerdotes tenían que decirle al pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal, y tenían que hacerles discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, parte de ese trabajo, parte de toda esa cosa que estamos viendo era precisamente enjuiciar, lo que vimos la semana pasada, enjuiciar a aquellos que habían matado. Y no solamente aquellos que habían matado así con alevosía y ventaja, sino también aquellos que habían matado sin querer. Es decir, aquellos que no habían asesinado a su hermano con ninguna intención, más que fue completamente accidental. Y entonces habían esas 6 ciudades de refugio en las cuales los homicidas o la gente pecadora se iba y se refugiaba, y entonces se le emitía un juicio. Entonces nos quedamos en eso, en quién era alguien que realmente merecía el juicio y merecía la pena que estaba en la ley de Moisés. ¿Y cuál era esa pena que estaba en la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. Si a hierro matas, a hierro mueres. Entonces esa era la pena de muerte. Si alguien le quitaba la vida a una persona, entonces el juez o las autoridades tenían la facultad de quitarle la vida, de enjuiciarlo y ejecutarlo. Ahora, tenemos que recordar algo, tenemos que posicionarnos en una situación muy especial en cuanto a nuestra época, a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y lo que estamos viviendo todos los días. Y entonces, si hablamos hoy, así lo voy a decir tal cual, si hablamos hoy de pena de muerte, el día de hoy mucha gente se escandaliza, ¿no? Y entonces, ¿cuánto más? Si pudiéramos hablar de que la pena de muerte es bíblica, es un tema de gran polémica, ¿no? Es un tema que no mucha gente le entra, es un tema que no mucha gente dijera, no, es que, ¿cómo es que un Dios amoroso? Y ya saben, lo que la gente siempre saca, ¿no? ¿Cómo es que un Dios amoroso va a castigar y va a castigar de tal forma? ¿Y cómo es que un Dios que tú proclamas que es todo amor va a hacer las cosas de esa manera? Bueno, sí es un Dios de todo amor, pero también es un Dios de juicio. Y también es un Dios en el cual no podemos engañarlo, no podemos jugar con Él. Pero bueno, esa polémica la dejamos para otra ocasión. El asunto es que la pena capital, es decir, la pena de muerte, estaba allí, estaba latente y era evidente. ¿Te acuerdas, por ejemplo, algo no tan serio, vamos a decirlo así, algo no tan serio como matar a alguien, como que la gente cometiera adulterio? Y entonces se encontraba al hombre o a la mujer en el adulterio. ¿Y qué hacían con ellos? ¿Te acuerdas qué hacían? Los apedreaban hasta matarlos. Y eso lo hacía todo el pueblo. Entonces era algo que no era tan serio, por así decirlo, ¿no? Como matar a alguien, y aún así tenía la pena de muerte. O por ejemplo, un hijo rebelde. O por ejemplo, una hija rebelde. Si te acuerdas, en aquel entonces en Levítico, o tal vez en el libro de Éxodo, alcanzamos a ver esas penas, ¿te acuerdas? Y entonces el hijo rebelde o la hija rebelde también podían ser apedreados hasta la muerte.
Y entonces, híjole, que no nos escuche el DIF, porque imagínate, ya nos va a quitar a nuestros hijos para siempre, ¿no? No, el asunto es esto, ¿no? Tenemos que posicionarnos allí. Y resulta ser también que no podemos decir que esto es obsoleto, porque la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios no tiene un límite, no hay obsolescencia en ella. La palabra de Dios es y sirve, y toda la palabra es inspirada y nos sirve, nos enseña, redarguye, nos corrige y nos instruye en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy, en donde todo alrededor de nosotros son derechos humanos y en donde se protege más inclusive al ladrón que al propio afectado, y en donde, con perdón de algunos de ustedes, discúlpenme, perdónenme lo que les voy a decir, pero ¿cómo es posible que se encarcele a una persona que mate a un gato o a un perro y a alguien que abortó sea despenalizado? ¿Sí me expliqué? Yo sé que muchos de ustedes son amantes de los animales. Yo también me gustan los animales. Pero tenemos que pensar eso, ¿no? Y tenemos que entenderlo bien. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? En donde se penaliza hasta con 8 o 10 años de cárcel a alguien que mata o maltrata a un animal, a un perro, pero alguien que mata a un bebé, ahí sí no le hacen nada. No sé. Pero bueno, así estamos viviendo. Y entonces la gente se escandaliza de una cosa, así como que, no, ¿cómo es posible que en la Biblia exista la pena de muerte? La gente se escandaliza por ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo está haciendo otras que ellos mismos se escandalizan. Pero bueno, así de incongruente es nuestra sociedad. Así de incongruente es nuestro corazón. Así de incongruentes son nuestras decisiones. Hoy decimos que sí y mañana, pues quién sabe si sí, ¿no? Entonces, bueno, regresando al texto. Solamente quería platicarte un poquito de eso. Existe la pena de muerte, allí está, y Dios dice, ¿no? El homicida tiene que ser castigado con la misma pena que lo que hizo. Y entonces, si se hallaba que el homicida tenía la culpa, entonces ese homicida, pues bueno, lo entregaban en manos del vengador, ¿te acuerdas? Lo entregaban en manos del vengador de la familia, y el vengador de la familia hacía justicia. Entonces, bueno, regresamos otra vez al texto. Y estamos hablando acerca de los testimonios para poder juzgar a estas personas o a estos hombres los cuales podían llegar a matar. Y entonces la parte importante del trabajo de los levitas en todas estas ciudades era el de enseñar al pueblo la ley de Dios, ¿ok? Esa era una chamba muy importante, enseñar al pueblo la ley de Dios para que se mantuviera como el pueblo santo de Dios. Ahora, sigo hablando de este asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos hablando de pena de muerte y al mismo tiempo de santidad? Bueno, tenemos que entrar en la palabra y en cada línea de la palabra de Dios para poder entender esto, porque si no, entonces nada más vamos a ver una partecita y lo vamos a poder sacar de contexto y entonces la gente va a decir que Dios es un Dios malo. Así como el campamento de Israel, o sea, el tabernáculo, todo el campamento, a través de los 40 años en el desierto, debía de ser santo mientras estaba en marcha. Ese es algo que Dios les estaba exigiendo a los levitas y a los sacerdotes. Y entonces dice, ustedes me seréis un pueblo santo porque yo soy santo. Y entonces ese asunto de la santidad, si tú recuerdas, no tiene que ver con soy moralmente perfecto. Si tú recuerdas, no tiene que ver con soy moralmente perfecto, nunca me equivoco, soy perfecto, yo no hago ese tipo de cosas. No tiene que ver con eso, sino la santidad tiene que ver directamente con el estar delante de la presencia de Dios. Entonces, santidad tiene que ver con estar apartado. Y si Dios había establecido que para el campamento de Israel debía ser santo mientras estaban en marcha, entonces también así el pueblo debía de mantener la tierra en la cual habitaría posteriormente como una tierra santa. ¿Has escuchado de Israel que dicen la tierra santa? ¿Ok? Entonces lo debían de mantener como una tierra santa porque... ¿Por qué? ¿Por qué debía ser una tierra santa? Porque allí estaba la casa de Dios, porque era el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Si tú recuerdas, nos vamos mucho tiempo más atrás. Y entonces vemos a Moisés
cuando está enfrente de una zarza ardiendo. ¿Recuerdas ese episodio? Y entonces la voz de la zarza le dice a Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ahora, ¿de dónde provenía esa santidad? ¿De dónde estaba esa santidad? Porque la zarza era muy bonita. Porque la zarza era así como que, ay, mira qué bonito arbustito. Ay, ¿te pareces al huele de noche? Mira qué bonito hueles, ¿no? ¿Por qué era santo? ¿Y por qué esa zarza? ¿Y por qué ese lugar era santo? ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Así de sencillo. Porque Dios estaba allí. Ahora, fíjate bien, piénsalo un poquito. Dios, o sea, ya no se menciona esa zarza más en la Biblia. Y no hay un lugar así como, ay, es que vamos a levantar el santo templo de la zarza ardiente. Aquí es donde fue la zarza. Mira, allí están los tronquitos de la zarza. Mira, allí está donde se chamuscó alrededor. No existe, no está. Y qué bueno que no esté, porque imagínate, adorarían a un arbolillo, adorarían a un huizache, San Huizache librador, líbranos del mal y de todo vengador. La gente haría eso, ¿a poco no? La gente haría eso. Y entonces qué bueno que no existe. Qué bueno que no existe el templo de la santa zarcita ardiente, ¿no? Entonces, la santidad se traducía como Dios habitando en ese lugar. El pueblo de Israel era santo porque Dios habitaba en medio del campamento de Israel. Y la tierra de Canaán, a la cual ellos iban a habitar posteriormente, iba a ser llamada una tierra santa. ¿Por qué? Pues porque Jehová habitaría en medio de su pueblo. No solamente en un tabernáculo, sino posteriormente con David, si tú recuerdas, establecería y construiría un templo. Entonces Dios habitaría en medio de ellos y por eso debía de ser llamado santo, llamada santa, una tierra santa. Ahora, ¿por qué tú y yo, después de tanto tiempo en el Nuevo Testamento, tú y yo somos llamados los santos? ¿Por qué? Esta zarza no tiene nada de especial. Pero ¿qué es lo que la hace especial? Lo que la hace especial es la presencia de Dios habitando en medio de la zarza. Y esa presencia de Dios que hace arder esta zarza. Tu zarza y mi zarza. Quiero leerte unos versículos. En Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 43. Éxodo 29, 43. Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Con qué Dios santificaría el lugar y a Aarón y a sus hijos y al pueblo? Con su presencia, porque dice: allí habitaré y mi gloria va a santificar ese lugar. Bueno, ahora Levítico capítulo 26. Levítico 26, 11. Levítico 26, 11. Levítico 26, 11. Dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, ¿por qué causa el pueblo de Israel, el campamento del pueblo de Israel, por qué causa la tierra de Canaán sería llamada tierra santa, lugar santo, pueblo santo? Pues porque Dios iba a estar ahí con ellos, porque Dios decidió habitar en medio de ellos. Entonces, ¿dónde habita Dios ahora en nosotros? En medio de nosotros, en nuestro corazón. Y entonces, por causa de eso, tú y yo somos llamados santos. Porque hemos sido apartados para que Dios viva en nosotros, con nosotros. Eso es algo muy importante de entender. Los levitas y los sacerdotes tenían un papel central en mantener esa santidad. La santidad del pueblo y la santidad de la tierra, y también el esparcimiento de los levitas entre todo el pueblo, entre todo el territorio, facilitaría esa función. La función de llevar santidad, la función de proclamar santidad.
Y entonces, sí, hoy entendemos la santidad tal vez de una manera diferente, el asunto de decir, bueno, no voy a pecar. Eso es ser santidad, ¿no? No voy a pecar y entonces no me voy a portar mal. No me voy a portar mal, no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no me voy a emborrachar, no me voy a ir a bailar a las fiestas, no me voy a ir a bailar al sonidero, no voy a pensar malos pensamientos. Eso es santidad, santidad, santidad. Soy bien santo. ¿Qué crees? No. Es parte de, sí, nuestra condición de hijos de Dios, nuestra condición de ser apartados para Dios, nos dice, ok, tú no tienes que andar haciendo allá. ¿Qué tienes que andar haciendo allá con el sonido pirata? ¿Qué tienes que andar haciendo allá en las fiestas? ¿Qué tienes que andar allá con San Miguelito? ¿Qué tienes que andar? Sí, mi condición y mi naturaleza espiritual me exige que yo ya no debo de andar allá. Que mi boca ya no es para maldecir, sino para alabar y para edificar. Que mis manos ya no son para portarme mal, sino más bien para construir lo que Dios quiere, para ser usadas por Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la santidad? Mi santidad. Yo puedo ser el hombre mejor portado del mundo, pero si no me acerco a Dios, no soy nada santo. La santidad era acercarme a Dios. La santidad provenía de Dios, porque era Dios el cual mediante su presencia era como si regara su santidad alrededor, ¿no? Y entonces dice, Aarón y sus hijos y el tabernáculo serán santificados por mi presencia, por mi gloria. Y entonces esa Shekinah bajaba y se extendía. Y la presencia de Dios estaba allí. Y por causa de eso, entonces ellos eran llamados santos, santificados. Bueno, espero no confundirte mucho. Síguete portando bien. Sigue haciendo las cosas que Dios quiere en tu vida. ¿De acuerdo? Sigue. Esa es una prueba de mi vida, de que Dios habita en mi corazón. Sí, es la prueba de mi vida. Es la prueba de mi vida. Pero no te confundas con que solamente es lo único. O nada más con eso ya soy santo. No. Acuérdate, es acercarme a Dios, buscar su presencia, habitar en su presencia. Bueno, ¿qué significa entonces la santificación de la tierra? Porque la tierra, bueno, tú sí tienes la voluntad de ir a la presencia de Dios, ¿no? Tú sí tienes pies para ir a la presencia de Dios. Tú sí tienes una voluntad de decir, Señor, aquí estoy en tu presencia. Señor, límpiame de todo pecado. Ayúdame, Señor. Señor, necesito de ti. Tú sí puedes. Tienes boca, tienes manos, tienes voluntad, tienes pies. Pero la tierra en la cual iban a entrar ellos no tenía pies. No tenía boca. No tenía nada de eso. Entonces, ¿qué significa la santificación de la tierra de Canaán? Bueno, ahí lo vemos mismo en el libro de Números. Números capítulo 33, versículo 52. Dice, Números 33, 52. Dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra, habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Bueno, ¿qué significa la santificación de la tierra de Canaán? Porque ellos iban a entrar a esta tierra. ¿Y qué significa? Bueno, donde ustedes van a ir, van a santificar esa tierra. Otra pregunta. Bueno, ¿cuáles eran las prácticas de los pueblos de Canaán? Si tú recuerdas, hemos estado platicando en alguna ocasión acerca de esto, ¿no? ¿Cuáles eran las prácticas de los pueblos de Canaán? ¿Cómo es que ellos estaban acostumbrados a vivir? ¿Cuál era la directriz de la vida de los cananeos? ¿Qué es lo que dirigía sus vidas? ¿Cómo eran llevados en sus decisiones, en sus vidas? ¿Qué cosas eran usuales en su sociedad y a las cuales ellos estaban sumamente acostumbrados? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Canaán, para empezar,
eran una serie de pueblos extraviados y perdidos en pecado, y sus consecuencias literalmente era todo lo opuesto a lo que conocemos hoy de la ley de Dios. Totalmente todo lo opuesto. Y vamos a recordar poquito, ¿no? 10 mandamientos, algo bien sencillo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y entonces lo opuesto a eso sería, pues ni siquiera te conozco, Señor. Eso era lo que es el pueblo de los cananeos. No te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, nada. ¿Qué hacían los cananeos? Pues se hacían imágenes de todo. Se hacían imágenes del rayo, del trueno, del sol, de la luna, de las estrellas, del pez, de todo. Se hacían imágenes. Honrarás a tu padre y a tu madre, por ejemplo. ¿Qué crees que hacían los cananeos? Pues es todo lo contrario. No adulterarás. ¿Qué crees que hacían ellos? Pues todo lo contrario. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tiene. ¿Qué hacían ellos? Todo lo contrario. Y entonces todo eso, no matarás. ¿Qué hacían ellos? Pues mataban. No mentirás. ¿Qué hacían ellos? Pues mataban. O sea, todo lo contrario. Si tú quisieras saber o pensar un poquito en cómo eran los cananeos, pues nada más haz lo opuesto, ¿no? No hagas lo opuesto, más bien piensa en lo opuesto de lo que hacía el pueblo de Canaán, en base a la ley de Dios. Y entonces ellos fueron desterrados del corazón de Dios y de esa tierra por causa de sus prácticas. Y entonces parte de esas prácticas, pues ya sabes, ya lo acabamos de decir, era idolatría, era, por ejemplo, en varias acusaciones que Dios hace, dice: no harás pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, o no los entregarás a Moloc. ¿Te acuerdas que una vez platicamos de Moloc? Dice: no los entregarás al fuego o a Moloc. Eso tenía que ver con que la gente ofrecía a sus hijos recién nacidos a esas deidades, a Moloc o a Serap, por ejemplo, también. Así, recién nacido. ¿Te acuerdas cuál era la práctica? Y entonces recién nacido lo echaban a la hoguera, así, al fuego, literalmente, a su hijo, para agradar al dios Moloc. Ese dios Moloc tenía tenía una cabeza de vaca, y entonces unos cuernos grandes, y tenía unas manos extendidas en donde recibía a los bebés recién nacidos adentro, y adentro había una hoguera, había fuego, y los niños eran echados allí, y los niños lloraban porque pues, se quemaban. Y al mismo tiempo de las prácticas esas, lo que pasaba era que había muchos tambores alrededor, y sonaban los tambores, pam, 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 para que no se escuchara el llanto del niño hasta que muriera. Eso era una de muchas prácticas. Prostitución idolátrica, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pasaba dentro de la tierra de Canaán. Inmoralidad sexual. ¿Recuerdas, por ejemplo, todo Levítico capítulo 18 habla acerca de inmoralidad sexual, donde dice: no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu padre, de tu hermana, de tu tío, de tu tía, de tu hermana, de todos? ¿Por qué crees que Dios dice eso? Porque donde iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿qué crees? Todo lo opuesto. O sea, no había ningún escrúpulo alguno en acostarse con su madre, en tener relaciones con su madre. No había escrúpulo alguno en quitarle la mujer a mi hermano, el hombre a mi hermana. O sea, no había nada de escrúpulos en tomar a la niña, aunque fuera mi sobrina, aunque fuera mi hija. No había escrúpulo alguno. No había prohibición alguna. O sea, hacían lo que bien les parecía. ¿Cuál era su directriz en sus vidas? Su corazón. ¿Y cómo es el corazón según la Biblia? Perverso. Entonces, ya te imaginarás cómo estaba la tierra de Canaán, llena de perversidades. Si tú le dieras rienda suelta a tu corazón, la neta, ¿dónde estarías? Si tú le dieras rienda suelta a tu perversión, la neta, ¿a dónde estarías? Piénsalo. Bueno, no te vayas tan allá. Ya, deja de pensar. No pienses más, porque te voy a hacer pecar y me vas a echar la culpa a mí. Es que el pastor me dijo: no, yo no. Entonces, nada más que lo tengas ahí en tu mente, ¿no? Si yo le diera rienda suelta a mi corazón, híjole, sería bien feo. Sería bien fea mi vida, llena de pecado y de consecuencias por ese pecado. Y entonces estaría extraviado, perdido. Y muchos de nosotros, Dios nos sacó de allí, ¿o no?
Estábamos extraviados y perdidos por haberle hecho caso a mi corazón perverso y estaba en un lugar tan feo que, híjole, hasta me da vergüenza hablar de eso, ¿no? Bueno, uno de los agentes contaminantes, todo esto que acabamos de hablar, brujería, hechicería, idolatría y todo este rollo que acabamos de hablar, todo eso contaminaba la tierra de Canaán, porque era pecado. Si tú te regresas un poquito más atrás al libro de Génesis, cuando vemos la sentencia de Dios para Adán y Eva, lo que le dice Dios a Adán es que la tierra va a ser maldita o maldecida por su pecado. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces por causa de esto dice, vas a comer con el sudor de tu frente y entonces la tierra te producirá espinos y cardos por causa de que la has maldecido de tu decisión de pecar en contra de Dios. Entonces nada más imagínate, nada más. Por comerse el fruto prohibido, Adán y Eva maldijeron la tierra. Ahora imagínate toda esta bola de cananeos, los cuales estaban todos siguiendo la perversidad de su corazón. ¿Cómo estaba la tierra de contaminada? Literalmente. ¿Cómo estaba la tierra de contaminada? Híjole, era un basurero espiritual, por así decirlo. Uno de los agentes dentro de toda esta bola de basura, uno de los agentes de contaminación más poderosos era la sangre humana derramada por causa de homicidios. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Asesinatos. Era uno de los contaminantes más poderosos, ¿no? Es algo así como si le pusieras arsénico al agua potable, todos se mueren. Deuteronomio capítulo 19, versículo 7, dice: por tanto yo te mando, está hablando de ciudades de refugio, lo que vimos la semana pasada, dice, por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchares tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Ok? ¿Por qué está hablando acerca de esto? Ya vimos la semana pasada que los que juzgaban era el propio pueblo y la congregación. Pero para quitar precisamente ese agente contaminante espiritual en la tierra donde ellos iban a vivir. La tierra donde ellos iban a vivir sería llamada una tierra santa porque Dios habitaría allí. Y entonces una de las cosas que más Dios aborrece o no quiere o desprecia es el derramamiento de sangre inocente. Y entonces dice, bueno, vas a procurar que no pase, que no esté pasando esto en la tierra donde yo te voy a meter. Y es precisamente donde habla acerca de las ciudades de refugio. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículo 9. Y dice: y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Y dice aquí, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Esto es muy importante. Cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué es recto ante los ojos de Jehová? Ahí está. ¿Ok? Quiero hacer lo que es recto ante los ojos de Dios. Bueno, entonces abre la Biblia, abre la palabra, y para ellos era entonces enfocarse en la ley y hacer los mandamientos que Dios tenía para ellos. Hacerlo recto delante de los ojos de Jehová era cumplir la ley. Era hacer lo que Dios les había dicho. Ahora, una cosa es hacerlo recto ante los ojos de Jehová y otra cosa es hacerlo recto ante los ojos de los hombres. ¿Ok? Aquí no está diciendo hazlo recto ante los ojos de los hombres, sino dice hazlo recto ante los ojos de Jehová. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10.
haz lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. ¿Ok? No de los hombres, no ante los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo nos está haciendo aquí una diferencia entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Y dice, si yo agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Quiero retomar este asunto de la pena capital o la pena de muerte. Sé que es muy polémico, ¿ok? Y sé que hay mucho para platicar acerca de esto. Pero si Dios lo estableció, es por algo. Y vemos ahora cómo es que nuestra sociedad en la cual vivimos, tristemente, nosotros, no hablamos de África ni de Alemania, vamos a hablar de México. Y vamos a hablar de Guanajuato, y vamos a hablar de Silao. Tristemente, la ley que hay alrededor de nosotros, ¿a quién favorece? ¿A quién agrada? ¿Ante quién trata de hacer lo recto? ¿Ante Dios? No. De ninguna manera. No, no existe, no hay. No. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, algunos de ustedes, los que somos ya un poquillo más viejillos, ¿no? ¿Te acuerdas que hace como 20 o 30 años, fíjate, era un delito el adulterio? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Hace 30 años el adulterio era un delito. Y entonces, si yo, esposo o esposa, podía comprobar el adulterio de mi cónyuge, entonces yo le podía echar al bote. Y era causal de que lo metieran a la cárcel. Y si se comprobaba, le podían echar hasta 10 años de cárcel al adúltero. De verdad. Y entonces, ¿qué crees que pasó con eso? Pues la abrogaron. Dijeron, no, pues hay tantos adúlteros que vamos a llenar todas las cárceles. Y entonces la quitaron. Y entonces ahora ya no es considerado como un delito. Y entonces, si no es considerado como un delito, pues entonces, pues venga a nosotros tu reino, ¿no? Y entonces la gente hace lo que se le pega la gana en base a la perversidad de su corazón. ¿Sí me explico? Bueno, ¿ante quién tratan de ser recto la sociedad y las leyes? ¿Ante Dios o ante los hombres? Y entonces hoy existen leyes que apoyan la decisión de no soy hombre o no soy mujer. Yo quiero ser quien yo quiera ser. Y entonces no solamente se les deja, sino también se les protege y también ahora se empieza a promover. Y va a llegar un día en donde no solamente se va a proteger y se va a promover, sino te van a obligar a ti a que seas también igual. Y si no lo haces, eres un rarito. Y se van a cambiar los papeles. De mí te acuerdas. Entonces, ¿a quién trata de ser recto? ¿Ante quién se trata de ser recto en la sociedad? ¿Ante los hombres o ante Dios? El día de hoy vemos que las leyes y la justicia y todo lo que hay alrededor de nosotros trata de agradar al hombre, a los hombres, y no toma en cuenta a Dios. Ni siquiera lo toma en cuenta. Y es más, ni siquiera le preguntan, ¿no? Es más, lo dejan fuera de la ley. Lo han dejado fuera de toda personalidad o de todo protagonismo dentro de la sociedad de los seres humanos. Alegando el asunto de que somos laicos y ese rollo y que todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, yo no soy político, no puedo hablar mucho al respecto. Pero sí podemos seguir leyendo. Versículo 29 y 30 de Números. Versículo 29 y 30 dice: estas cosas os serán por ordenanza, de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿En dónde será válido esta ley? Dice, aún en tus habitaciones. Aún en tu habitación. ¿Por qué dice aún en tus habitaciones? Aún en la intimidad de tu casa. Y hay algo que podemos extraer aquí, que es la enseñanza. Dice, un solo testigo no hará fe contra una persona para que esta persona muera. La parte crucial
de las ciudades de refugio, la parte más importante de las ciudades de refugio, y casi podemos decir que la razón de la existencia de las ciudades de refugio es evitar más derramamiento de sangre inocente y establecer un derecho, el derecho de tener un justo juicio ante los hombres y ante Dios. Y entonces los que mataban iban y entonces se refugiaban en alguna ciudad de refugio. ¿Para qué? Para poder buscar un justo juicio. O sea, no para que viniera el vengador y me diera en la cabeza y me cortara la cabeza y todo. No, sino que se hacía una averiguación, se hacía un juicio. Y prácticamente todos nosotros también vamos a ir a juicio. Todos. Vamos a ir a juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos frente al tribunal de Jesucristo para que Dios nos dé conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todos vamos a estar ante el tribunal de Jesucristo, ante Él. Todos. El asunto aquí es que para las ciudades de refugio era sumamente importante entender que el que llegaba a esa ciudad llegaba a pedir un justo juicio. Ahora, el justo juicio, en ese justo juicio, ya se aplicaba entonces, eres culpable, entonces pues échale para afuera a la ciudad y bueno, pues a ver a qué hora, a ver cuándo te encuentra el vengador y bueno, ya, mira, ya me lavé las manos, comprobamos que tú eres culpable. O tal vez en aquel que no era culpable, sino que fue fortuito, ¿no? Lo maté por, pues no sé, o sea, salió así, ¿no? Y entonces le emitían un juicio y entonces lo declaraban culpable pero inocente, o sea, no para aplicarle la ley, no para aplicarle la pena de muerte, sino ya sabes, tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote y entonces podía ser libre. Era una condena, por así decirlo. En este justo juicio, y en base a este justo juicio del que ahora estamos hablando, aplicar la pena o castigo que la persona requería. Para eso eran las ciudades de refugio. Y ahora, dentro de este juicio, vamos a hablar un poquito acerca de qué es un testigo. Un testigo, según una definición jurídica, un testigo es la persona que declara ante un tribunal sobre los hechos que conoce y que son considerados relevantes por alguno de los actores en el juicio para la resolución del asunto objeto de controversia. En otras palabras, un testigo es aquel que vio y lo vio con sus propios ojos lo que pasó. Es que le aventó el ladrillo, pero él no quería. Y entonces, ¿tienes testigos? Sí, tengo un testigo. Y entonces llevo a mi testigo. Y entonces el testigo es obligado a jurar, el testigo es obligado a decir la verdad. ¿Recuerdas ese asunto de juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Te acuerdas de eso? Las películas sale y todo. ¿Sobre qué libro la gente suele jurar? O solía jurar. No sé, yo no soy juez ni nada, pero vemos que en la antigüedad la gente juraba en la Biblia, con la mano en la Biblia. Y ahora como pues ya hay tantas creencias, ¿no? Pues no sé dónde jura la gente. Pero sí los obligan a decir, ustedes jura decir la verdad, y si no está diciendo la verdad, lo vamos a meter usted al bote. Si alguna vez has ido al Ministerio Público, te dice el juez de allí o el licenciado, te dice, si usted está diciendo la verdad, sí. ¿Está seguro que está diciendo la verdad? Si descubrimos que usted está diciendo mentiras, lo vamos a meter al bote usted también. No, sí estoy diciendo la verdad. Y entonces te obligan a decir la verdad. Bueno, y te entrevistan varias veces para cacharte en la mentira si estás diciendo la verdad. Es parte del proceso. Bueno, un testigo, ese es un testigo, aquel que veía y aquel que lo llamaban para resolver una controversia o un asunto, ¿no? Entonces, lo que decía el testigo, la declaración del testigo, se le llama, ¿cómo se le llama? Testimonio, ¿ok? Ese testigo trae un testimonio y ese testimonio se constituye una prueba tanto en materia civil como en materia penal. Ya así como parece como escuela, ¿no? Aquí. Ese testimonio constituye una prueba tanto en materia civil como en materia penal. Es decir, es prácticamente igual que si encuentras la pistola con la cual le dispararon a esa persona. Un testimonio de alguien que vio es tomado como una prueba física, como algo evidente, como algo real, para que entonces se establezca una pena para la persona.
Y no solamente así como en lo civil. Lo civil significa, es que me echó a la basura. Ah, sí, yo vi que le echó a la basura. Sí, esa vecina es bien trácala. Esa vecina, sí, echa la basura a todo. A mí me la echó quién sabe cuántas veces. No solamente en materia resolver conflictos civiles, sino también en materia penal. Y esto es ya situaciones muy graves. A eso se refiere, como el homicidio. Bueno, el testimonio, dice aquí, de uno solo o de una sola persona no era suficiente para imponer la sentencia de muerte. Es lo que dice la palabra. El testimonio de uno solo no es suficiente para imponer la pena de muerte. Debe haber por lo menos, ¿cuántos dice ahí? 2 testigos. Vete a Deuteronomio 17. Según la ley de Moisés, debía de haber al menos 2 testigos. Deuteronomio 17. Versículo 6 dice, por dicho o por testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Pausa. Esto es bien importante, ¿ok? No solamente la persona, no le cierres a tu Biblia. No solamente la persona no podía ser juzgado con un solo testimonio, sino que también necesitaba otro. Y esa persona, el que iba y daba testimonio, y es que yo vi que lo mató, es que yo vi que lo hizo, esa persona tenía la responsabilidad moral y la responsabilidad social y la responsabilidad delante de Dios, porque allí no eran jueces civiles los que calificaban o los que emitían las penas. Allí no había gobierno todavía. Ahí lo que había eran levitas y sacerdotes, el sumo sacerdote. Y ellos eran los que estaban delante de Dios. Entonces eran la presencia de Dios allí entre el pueblo de Israel. Prácticamente se les llevaba a juicio a los asesinos o las personas delante de Dios. Y entonces hacían algo, vamos a ver ahorita eso más adelantito. Hacían algo, les decían, te conjuro delante de Dios. Ahorita les voy a explicar ese rollo. Y entonces lo llevaban precisamente delante de Dios, delante del sumo sacerdote o de los sacerdotes para que emitieran un juicio. Y entonces decía, bueno, este es culpable. Sí, a ver, ¿tiene testigos? Bueno, traigo uno. Ya venía un testigo. No es suficiente. Tienen que ser 2 o más testigos que vieron lo que pasó realmente. Y ya, los traían. Bueno, aquí los tenemos a estos testigos. Ok. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ándale pues. El testigo, el que decía, sí, yo lo vi, decía, órale pues, agarra la primera piedra y aviéntasela. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué responsabilidad tan grande de aventarle la primera piedra, prácticamente. Qué responsabilidad tan grande de decir, ok, ¿tú lo viste? Sí. ¿Tú conoces la ley? Sí. ¿Qué dice la ley? Que muera, si mató a espada va a morir. Ok, si tú lo viste, entonces tú vas a agarrar la espada y tú le vas a encajar la espada a tu hermano, a tu primo, a parte de tu familia, para que entonces reciba el castigo por lo que hizo. Y yo me preguntaba, ¿alguien realmente se atrevería a hacer eso? Bueno, hay sus asegúnes, ¿no? Porque hay gente que tiene sangre muy fría. Pero la gran mayoría de la gente, ¿nos atreveríamos realmente a quitarle la vida a alguien más? Ahí enfrente de todos los demás como un juicio. ¿Y qué dice la palabra más adelante? Con la vara que mides, serás medido. Entonces realmente se le obligaba al testigo a decir, ¿tú lo viste realmente? Sí, yo lo vi. Bueno, entonces hoy delante de Dios, toma la espada y mátalo. Tú primero. Échale el primer corte. Es algo muy difícil. ¿Te acuerdas más o menos que pasó algo con Jesús y una mujer que la llevaron a que la apedrearan? ¿Te acuerdas? Y entonces dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién le tiró la primera piedra? Pues nadie. Primero porque estaba todo mal. Debían de traer a los dos, no solamente a la mujer. Y entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Un testimonio. Había muchos, pero estaban diciendo un testimonio falso.
Bueno, tal vez era real, pues, la habían encontrado en el acto, sí. Pero estaban solamente tratando de perjudicarla y tratando de perjudicar a Cristo para encontrarlo es una triquiñuela, pues, para hacerlo caer, hacerlo tropezar a Jesús. Y eso no se vale. Si la justicia es justa, por así decirlo, valga la redundancia, entonces tiene que ser pura, justa y honesta. Deuteronomio capítulo 19. Ahí lo tienes, nada más adelantito. Deuteronomio 19, 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y se hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Imagínate qué responsabilidad que te llamen a ser un testigo de un homicidio, de un asesinato. ¡Qué responsabilidad! Pero había también esa responsabilidad civil, esa responsabilidad moral. Yo lo vi, realmente yo lo vi. Ok, si tú lo viste, entonces échale, tú primero. Imagínate cuántos testimonios falsos pudieron haberse suscitado, ¿no? Cuánta gente pudo haber dicho cosas que no eran ciertas. Nada más por perjudicarlo, porque me cae mal. Nada más pues porque ya para darle chicharrón. Órale, y yo testifico. Entonces dice, si encontramos que tú estás diciendo mentiras, a ti también te vamos a dar chicharrón. Entonces, fíjate bien qué estás diciendo y fíjate bien qué es lo que estás haciendo. Porque los llevaban delante de Dios. No solamente eso de juro decir la verdad y toda la verdad. No, sino realmente el sacerdote le decía algo especial delante de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el testigo debía de estar tan seguro de lo que decía que aún debía de estar dispuesto, como ya dijimos, a iniciar la ejecución. O de lo contrario, hacer con él lo que él pensó hacer a su hermano, dice la palabra. El falso testimonio es más usual de lo que tú crees. El falso testimonio, dar un testimonio falso, también en la Biblia es llamado perjuro. ¿Has visto esa palabra alguna vez? Dice, no aceptarás perjuro, por ejemplo. No aceptarás un falso testimonio en contra de tu hermano. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento una situación muy similar. Mateo capítulo 26. ¿Ya te aburriste? No. ¿Ya te dormiste? ¿Ah? Poquito nomás. Mateo capítulo 26, versículo 57. Mateo 26, 57. ¿De quién crees que vamos a hablar? De Jesús. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, parte de la tribu de Leví. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Eran corruptos, o sea, estaban buscando falso testimonio en contra de Cristo. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, fíjate bien, le dijo a Jesús, no le dijo a los testigos. Esto se lo hubiera aplicado a los testigos, no a Jesús. Le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Porque dijeron: dio un falso testimonio. Entonces, como dio un falso testimonio, pues entonces mátenlo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hacían los alguaciles, los principales? ¿Qué hacían? Cuando llegaba un juicio, entonces decían: ¿tú eres el testigo? Sí, soy el testigo. No decían: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No le decían eso. Le decían: hoy, a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedrito. Ok, a ver, Pedrito, ¿qué fue lo que viste? Yo vi que él hizo y eso y eso. Ok, a ver. Le decía: te conjuro. Decir te conjuro no significa te echo el conjuro, no, es otra cosa. Te conjuro significa te llamo tu testimonio a la misma presencia de Dios. Eso significa te conjuro. Te conjuro delante del Dios viviente a que me digas la verdad. En otras palabras está diciendo: yo, por ser el representante de Dios, te llevo a ti delante de la misma presencia de Dios, para que digas lo que es cierto delante de Dios, no de mí, no del hombre. Eso es una gran responsabilidad. Pero no se la dijeron a los testigos falsos, se la dijeron a Jesús. ¿Quién era el falso? Ellos, no Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Él solamente dijo la verdad. Y los demás no lo aceptaron. En el testimonio de un testigo, si un asunto era falso, no se volvía verdadero, porque muchas personas lo escuchaban o muchas personas lo repetían. O sea, no porque mucha gente lo diga, el testimonio falso se convierte en un testimonio verdadero. Tenía que ser verdadero o debía ser falso. Pero no porque mucha gente lo diga, ya es real. El hecho de que yo puedo decidir mi sexualidad y el hecho de que ya esté en boca de todos, no significa que esté verdadero o que sea verdadero. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo puso como una ley en que tú puedes decidir tu sexualidad, seas quien seas y hagas lo que hagas, no por eso significa que es verdadero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque seguimos con el versículo de Gálatas. ¿A quién se le da gusto? ¿A Dios o a los hombres? Regresamos a Números, versículo 31 y 32. Dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. En otras palabras dice: no vas a aceptar mordidas. Así dice. No vas a aceptar regalitos, no vas a aceptar mordidas, no seas corrupto, no tomaréis precio ni por el culpable, que sí es culpable, o por el refugiado de las que se va a la ciudad, para así como: mira, ¿sabes qué? Me voy a poner al Puebla y te voy a dar 3 chivitos y te voy a dar 3 millones de pesos, nada más para que me declares inocente totalmente y me dejes irme a vivir otra vez a mi ciudad de origen. Es que dejé allá unos negocitos y dejé allá unos carritos y unas vaquitas, y entonces ¿cómo las voy a traer? Pues no inventes. Mira, el sumo sacerdote acaba de entrar en trabajo, tiene como 20 años el sumo sacerdote. Aquí me voy a quedar toda mi vida, me voy a morir aquí en esta ciudad de refugio. Mira, si yo te paso tanto, así, entonces me puedo retirar para allá. Eso es lo que está diciendo. No tomaréis precio ni por el culpable o por el refugiado de la ciudad. ¿Sabías que había algunas civilizaciones en la antigüedad que aceptaban dinero por el que sí era culpable? Y entonces haz de cuenta que el día de hoy el Chapo lo agarran y entonces lo encuentran culpable de todo lo que le encuentren. Y dice el Chapo: pues tengo dinero, ¿no? Y no, tú mataste quién sabe cuántas personas, pues tengo dinero. O el mocha orejas, ¿no? Agarran el mocha orejas. Y entonces dice: pues ya me agarraron. ¿Y cuántos años me van a echar? Te vamos a echar 835 años. La pena perpetua. 835 años por haber matado a tanta gente. Y dice el mocha orejas: ¿cuánto es? 835 millones. Te los pago. Ahí está. Pum, pum, pum. Y lo dejan libre. Eso significa: el dinero no puede reemplazar a la justicia.
y no debe ser usado en lugar de la justicia. No se puede. No se puede pagar un rescate por la vida del asesino, o tampoco se puede comprar la libertad del homicida accidental. No se podía. La persona tenía que afrontar su juicio. La persona tenía que afrontar su responsabilidad. La persona tenía que dar la cara delante de Dios. Solo la sangre podía expiar la sangre. En otras palabras, esto indica que solamente a través de la sangre derramada del homicida, entonces se pagaba la vida del que maté. Solamente la sangre puede limpiar la sangre. Algo malo que se hizo. ¿Te recuerda algo? Solamente la sangre de Cristo puede limpiar toda la maldad y la basura que tú y yo hemos hecho. No existe dinero, no existen buenas obras que alcancen para que tú y yo paguemos nuestra fianza, nuestra libertad, porque realmente somos culpables. ¿O hay alguien aquí que no es culpable? Todos lo somos y lo merecemos. La paga del pecado es muerte. Entonces solamente la sangre puede expiar la sangre. Y entonces solamente la sangre mía puede pagar el precio. Pero hubo alguien que pagó en mi lugar y se llama Cristo. Y Él derramó su sangre para que yo no tuviera que derramar la mía. El hombre, el ser humano, es creado a la santidad de la vida humana y es creado según la imagen de Dios. Y solamente Dios puede dar vida. El hombre no tiene derecho de quitar la vida tampoco. Y el hombre debe hacer valer ese principio. El hombre tiene que hacer valer ese principio. No puedes andar quitando la vida a todo lo que tú quieras. ¿Qué dice Romanos capítulo 13? ¿Lo has leído? Romanos capítulo 13. Y dice versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ellos, la justicia, se supone que deben de estar al servicio de Dios, porque por Dios son puestas. Pero a final de cuentas, ¿al servicio de quién está la justicia? Hablo de en general. Yo sé que hay muchas excepciones dentro de los policías y dentro de los jueces. Y yo sé que hay muchas excepciones. Pero en lo general estoy hablando. La justicia, ¿a quién sirve? ¿A Dios o al ser humano? ¿Quién los puso? Pues Dios. Ahí dice. ¿Y a quién sirven? Al ser humano. Últimos versículos de Números 33 y 34, y dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Les dice, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, donde yo los voy a hacer entrar. Israel, el pueblo de Israel, debía ser un pueblo santo que vive en una tierra santa. El asesinato en todas sus versiones y en todas sus formas contamina la tierra. Y si Dios lo dice allí para la tierra de Canaán, imagínate cómo hoy estamos en nuestra tierra. Hablando de lo que pasa hoy a nuestro alrededor. ¿Qué tan contaminada estaría la tierra? ¿Qué tan contaminada está en donde vivimos? Estoy hablando de una manera espiritual. ¿Qué tan contaminado está? ¿Qué tan inmundo está la tierra en la cual vivimos? La ciudad en la cual vivimos. ¿Crees que sea poco o crees que sea mucho? Y entonces los que hoy asesinan les dan un trato preferencial.
Y los que hoy asesinan, los meten a un lugar con aire acondicionado, los meten a un lugar con telecable, los meten a un lugar con internet, los meten a un lugar con todas las comodidades posibles, los meten a un lugar en donde les dan de comer carne en la mañana, en la tarde y en la noche. Los meten a un lugar en donde está lo más bonito posible. Pobrecitos, no les vaya a hacer daño. Están en un lugar así. Recientemente, en últimas fechas, en los últimos meses y años, hay un hombre, un presidente de Centroamérica llamado Bukele. ¿Lo has visto en las noticias? Sí. ¿Sabes cuánto este hombre ha sido cuestionado y criticado por todas las demás naciones? ¿Sabes cuánto? Este hombre ha sido altamente criticado porque les ha dado su merecido a todos aquellos asesinos dentro de El Salvador que realmente se lo merecen. Y él, si tú puedes leer un poquito o escuchar un poquito de lo que ha hecho ahí en El Salvador, ha hecho realmente justicia bíblica. ¿Y sabes por qué? Porque es cristiano. Ha hecho justicia bíblica y ha sido duramente criticado por tanta gente. ¿Cómo es posible que no sé qué? ¿Cómo es posible que esto? Dice él, les quité el pollito a todos los presos, les quité todos sus privilegios, y ahora derechos humanos está encima de mí porque les quité todo eso. Pero nadie pensó en los derechos de la mujer que le mataron a su hijo. Nadie pensó en los derechos de los hijos que dejó el asesino huérfanos por causa de que le robó. Nadie ha pensado en los huérfanos, nadie ha pensado en la mamá, nadie ha pensado en la esposa que quedó viuda, nadie ha pensado en ellos. Nadie ha pensado en la niña que violaron, sus derechos. Pero ahora les quité, dice él, el pollito, les quité la comida, y les quité la televisión, y el mundo está en mi contra. Es lo que dice él. Puedes verlo en internet y puedes verlo en varias plataformas. Puedes ver sus discursos. No contaminaréis la tierra donde estuviereis. ¿Cuánto es que nosotros mismos hemos dejado que esta tierra se contamine? Tal vez no has matado, espero. Tal vez no has matado tú. Pero el pecado también llega a contaminar. Y por eso las naciones de Canaán fueron echadas fuera. Y dice, y si tú no haces lo mismo, yo voy a hacer lo que hice con ellos contigo también. Si tú entras y empiezas a hacer lo mismo que ellos estaban haciendo, a ti también va a caer juicio sobre tu vida, Israel. ¿Qué tanto la civilización? Porque también le ponen ese nombre. Es que somos civilizados. Vamos a hablar como gente civilizada. Eso de la pena de muerte ya no existe. Yo también me acuerdo cuando estaba chiquillo, cuando veían las noticias de Estados Unidos, ¿qué pasaban? Van a aplicar la pena de muerte a fulano de tal. Y la pasaba, era muy recurrente. Y ahora ya no escucho eso. En Estados Unidos. Ya no escucho eso. Era una noticia y ahora ya no es noticia. No sé si lo siguen haciendo, no sé qué. Pero el asunto es que es polémico, pero en vez de ser civilizados, vamos para atrás, realmente. En vez de ir en el progreso, vamos para atrás. Los métodos de justicia modernos y los derechos humanos han contaminado la tierra realmente. Y con el perdón de todas estas instituciones, pero no hay nada bíblico en las ejecuciones ni en la justicia. Regresamos a Gálatas 1:10. Dice, ¿de quién se busca ganar el favor? ¿De Dios o de los hombres en el día de hoy? ¿De quién se busca ganar el favor? ¿De Dios? No, de los hombres. Y por eso estamos de esta manera. Romanos capítulo 8, versículo 19. Vamos a acabar. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación
gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que la tierra misma, por causa de la corrupción y por causa de la contaminación del pecado, está gimiendo por la segunda venida de Cristo. La creación misma, el mundo mismo, por tanta sangre derramada y que no se le ha hecho justicia a esa sangre derramada, gime a una por causa de la injusticia en el mundo. Y nosotros deberíamos estar igual también, gimiendo por causa de que Cristo venga para que cambie las cosas. Pero muchas veces somos parte de lo mismo. Somos parte de la corrupción. Somos parte del moche. Somos parte del darle a alguien para que agilice las cosas. Somos parte del compadrazgo y somos parte de, porque pues ¿para qué me la voy a quebrar, ¿no? Si tengo mi compadre allí, pues que me ayude a resolver los problemas y ahí está, ¿no? Y somos parte, y todos lo hemos hecho, de verdad. Yo primero también. Todos lo hemos hecho. Y somos parte del problema. Y un testigo falso era también declarado culpable. Y lo mismo que ese testigo decía en contra de alguien, entonces se lo aplicaban a él si era falso. Y entonces tú y yo muchas veces estamos acostumbrados a decir, yo soy salvo y que el mundo se vaya al infierno si no quiere creer en Dios. Pero si tú y yo estamos dando un falso testimonio en nuestras vidas de quién es Dios realmente, entonces el que se vaya al infierno es otro. Y tenemos que preocuparnos por ser testigos reales, ordinarios, genuinos de quién es Dios en nuestras vidas. Que cuando te digan, te conjuro delante de Dios para que me digas la verdad, tú puedas decir la verdad. Y que seas capaz no de aventar la primera piedra o no de dar el primer espadazo para cortar la primera cabeza. Que seas capaz de levantarte erguido, obrando rectamente delante de la gente y delante de Dios. Porque tu vida así lo dice. Porque tu testimonio mismo así lo dice. Tenemos mucho que hacer. Y tenemos muchísima responsabilidad también en nuestras manos y sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios nos ayuda cada día. Y Dios ha vencido a eso. Y ha vencido al pecado y al imperio de la muerte. Ya no tienes que luchar solo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, tú sabes quiénes somos. Tú sabes, Dios, lo que ha pasado en nosotros. Tú sabes, Señor Jesús, la culpabilidad que hay en nuestras vidas. Tú sabes también, Señor, que tantas veces hemos rehuido, Dios, a nuestra propia responsabilidad. Pero hoy, Dios, te damos a ti la gloria, la honra. Y buscamos, Señor, tu favor y no el de los hombres. Sabiendo, Señor, que eres tú el único que puedes salvar. Sabiendo, Señor, que eres tú el único que nos puede ayudar. Te alabamos, Dios. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Salvación,
Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Ven, lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos confiar en que solamente tú puedes salvar. Podemos confiar en que tú eres eterno y tu palabra, Señor, es verdadera. Señor, hoy te pedimos fortaleza para seguir adelante. Hoy te pedimos, Señor, de nuevo, para ser testigos fieles de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad y de tu sacrificio por nosotros en la cruz. Señor, reconociendo que eres el único que puede salvar, reconociendo, Señor, que eres el único que puede cambiar nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te sustente y te lleve en sus manos en esta semana. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Si alguien necesita oración, vente acá al frente. Queremos orar por ti.